causa he tenido mucho contacto con los temas que tienen que ver con los formatos sociales. Me gustaría mucho, antes de comenzar, también decirles un dato que creo que es muy importante. Hace unos días tuve la oportunidad, ¿me dan permiso de estar parado? Yo tengo déficit de atención e hiperactividad, así es que si no me muevo voy a colapsar. Gracias. Y bueno, no debo haber hecho ese comentario, perdón. Hace unos años yo tuve la oportunidad de estudiar en el TEC de Monterrey, después fui a un proyecto que se llama Proyecto Rotterdam. El Proyecto Rotterdam esencialmente era un proyecto que patrocinaban las 7 empresas farmacéuticas más importantes del mundo, y lo que hacían era seleccionar jóvenes talentos del área de bioquímica o de medicina, los concentraban en Frankfurt, en Alemania, y básicamente lo que se hacía allí era encerrar a los jóvenes y decirles: ¿de dónde vienes? De México. Y entonces decían: a ver, joven de México, tienes 18 meses para decirme de qué se va a enfermar la gente en tu país en los próximos 30 años. Con muy buen presupuesto, lo que hacíamos era investigar, y literalmente a lo que llegábamos era darnos cuenta que el futuro, no solo de México, sino del país en general, del mundo en general, era catastrófico. Yo les voy a confesar que yo nací hace más o menos 51 años en un pequeño pueblo vitivinícola de Aguascalientes, y en ese pueblo había más o menos unos 15 o 20 mil habitantes. En esos 15 o 20 mil habitantes había un niño autista, yo lo conocí. Irónicamente, 50 años después, en nuestro país nace un niño autista cada menos de 100 niños que nacen. Hablamos de una de 27 mil patologías. ¿Qué hemos hecho tan equivocado en prácticamente estos últimos 50 años? Ese es parte de lo que me gustaría platicarles. Pero también me gustaría darles otro dato que es definitivamente muy cruel. Yo represento un proyecto que, si bien es cierto, GIA es una empresa que fundamos hace muchos años, un grupo de personas jóvenes en el área del área de investigación, y uno de los proyectos que se nos encomendaron a través de un instituto que se llama Instituto Genómico Molecular Beckman de la Universidad de Stanford, fue investigar cómo estaba nutrida la juventud de nuestro país, especialmente los niños. No había que seleccionar clases bajas, sino eran niños en general. Tomamos todos los estados de México, incluyendo esencialmente los estados más del sur, porque hay mucha población en desprotección, pero también incluimos estados del sur de Estados Unidos. Por alguna causa, este instituto norteamericano decidió hacer una investigación. Los resultados fueron terribles, y si ustedes me dan oportunidad, me gustaría después hacérselos llegar, porque creo que van a ser de mucho valor para ustedes. Lo que nosotros vimos es que menos de 14 niños por cada 100 que nacen en nuestro país en edades inferiores a 14 años se consideran aceptablemente nutridos. ¿Qué significa eso? Que estamos literalmente en una situación de desventaja absoluta. Pero no es eso lo que les quiero compartir, porque creo que muchos de esos datos ya los conocen ustedes. La parte que quiero compartirles más agresivamente es que yo soy bioquímico y mi especialidad es el área de neurología. Lo que más he investigado es justamente cómo trabajan los cerebros en los últimos años. Y entonces no podía quedarme sin ver cómo actuaban y qué pensaban nuestros hijos. Así es que un día, de toda esa población, decidí preguntarles a los niños de diferentes edades y diferentes estratos sociales: hijo, dime por favor cuánto es 2 más 2. Esa fue la pregunta. No quería que me contestara ni siquiera correctamente, y hubo premio al que contestara. La parte preocupante fue que el resultado dijo que nosotros tenemos niños que tienen entre un 36 y un 42% menos de actividad neurológica que literalmente cualquier otro tipo de niño en cualquier otro país. Literalmente, estamos generando niños que van a ser los obreros de alguien, que le van a pintar la casa a alguien, que van a tener que ir a construirle la casa a alguien, y quizá muchos de ellos tengan que recorrer 3,000 o 4,000 kilómetros para llegar a otro país para finalmente ser los esclavos de alguien. Pero no estamos generando niños que tengan la facultad de poder ser liderazgo en sí mismos. Yo no sé si lo perciban igual que yo, pero creo que tenemos un país maravilloso que tiene un capital humano maravilloso que creo que todavía podemos rescatar. Si ustedes me dan oportunidad de platicar un poco de esto, les voy a explicar. Y antes que nada quiero agradecerle al diputado Gerardo Salas porque me permitió robarles un poquito de su tiempo y poder expresar cosas que creo mucho que pueden ser ayudantes. Ayudantes es una palabra que usa uno de mis hijos más pequeño y quería compartirla con ustedes. Yo soy Edgar Arroyo, tuve la oportunidad de estar en el TEC de Monterrey, fui al Genómico Molecular Beckman de Stanford, en donde literalmente podíamos hablar de que en México las enfermedades iban a ser brutales.
Hace más o menos 30 años, podíamos definir que en nuestro país la seguridad social era relativamente pobre. Cuando una persona se enfermaba de algo crítico, literalmente quedaba abandonada a su suerte. Tristemente, tengo que reconocer que hoy, aunque tenemos más cobertura social, literalmente los hospitales están colapsados en términos no solo de presupuesto, sino de uso. Las personas, me ha tocado ver, porque visito mucho los hospitales en mi país, y de pronto me toca ir a hablar con médicos que están al borde del colapso emocional, no solo porque tienen menos de 15 minutos para poder dar una antropometría de un paciente, sino que además, cuando llegas a las salas de urgencias, están colapsadas. Hay personas en camillas, algunas incluso a plena luz del sol, muy enfermos, esperando que alguien en una habitación se sienta un poco mejor para que lo puedan sacar y mandar a su casa y darles espacio. O peor aún, darles un poco de alternativas a las personas que se mueren para que a su vez tengan espacio estas personas. En otras palabras, estamos en un presupuesto colapsado, en una institución colapsada. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. A mí me gustaría presentar una pequeña tesis de lo que nosotros hemos hecho en los últimos años, y si ustedes creen que esto tiene eco, pues bueno, me gustaría mucho que lo critiquen. Mi abuelo tenía una frase que decía que las críticas eran las asesorías más baratas. Era de Monterrey. Tengo que reconocer que era sabio. Dadas hasta unas puñaladas son buenas, ¿no? Bueno, el punto justamente es esta. Yo represento un proyecto de investigación que comenzamos hace algunos años, un grupo de jóvenes. Habíamos tenido la oportunidad de estudiar en diferentes lugares y también nos tocó el Disneylandia de los bioquímicos. Nos tocó estar en el genómico molecular Beckman de Stanford cuando se estaba leyendo el genoma humano. Nos dimos cuenta que nuestro país tenía muchas alternativas. Tengo que reconocer que de los 10 personas que estábamos becados justamente por el CONACYT en ese instituto, todos después de clase nos reuníamos con la intención de decir que íbamos a regresar a nuestro país para hacer cosas maravillosas por él. Intentar generar, por ejemplo, farmacéutica de bajo costo a un país que es muy pobre. Irónicamente, cuando yo terminé, regresé y un pequeño laboratorio abandonado de vitivinicultura de mi estado me sirvió para poner mi primer laboratorio, y con una tarjeta de crédito regresé a Estados Unidos. De hecho, pagué un boleto a San José, California, para ir a hablar con mis 10 compañeros que decían que todos los días reafirmaban que iban a venir a ayudar a su país, y tengo que reconocer que tristemente tuve que regresar solo. Muchos de ellos pensaban que México era poco facilitador en los temas de tecnología y de investigación, así es que muchos de ellos decidieron emplearse, y tengo que reconocer que muchos de ellos son muy exitosos el día de hoy, pero tengo que reconocer también que hubieran sido mucho más útiles en nuestro país. Les comparto esto porque cada vez que voy a las universidades y hablo con los jóvenes, muchos de ellos están esperando eso, buscar una alternativa de apoyo de parte de nuestro país para irse a otro país y nunca regresar. Yo creo que gran parte de lo que también quiero compartirles es cómo podemos ser más atractivos para que esos jóvenes vuelvan a su país y hagan cosas maravillosas. Especialmente decirles que no solo su país necesita todo, sino que además, pues bueno, hay formatos que pueden facilitar eso. Nuestro proyecto es muy simple, y antes de eso me gustaría darles unos datos. La situación social de nuestro país no es nada simple. En México, por ejemplo, se estima que de literalmente el 65% del presupuesto en educación, más del 65% se va a la basura, porque cada día que un maestro le pregunta a un niño cuánto es 2 más 2, el cerebro de ese niño está pidiendo nutrientes. Nosotros somos ortomoleculares, nuestro cerebro contesta por lo que nuestra mamá nos da en las mañanas. No somos otra forma de poder resolverlo. Así es que entender que más de 400,000 millones de pesos se van a la basura es simplemente entender qué es lo que está pasando en ese sector. Dentro del concepto de obesidad, tristemente se dice que en menos de 16 meses aumentó más del 200%. Este dato no tendría tanta significancia si no dijéramos que de cada 4 camas que hay en los hospitales, 3 van a estar ocupadas por esos niños el día de mañana. Así es que si el día de hoy estamos en colapso en los temas de salud, tengo que reconocer que el día de mañana va a ser un tremendo caos. En los temas de antropometría clínica, tengo que decirles que se dice que nuestro país está considerado el país con más leucemia infantil en todo el planeta. En nuestro país mueren más niños con leucemia cada semana que si juntamos literalmente todos los demás tipos de muerte que tienen los niños con una característica muy particular. La leucemia linfoblástica en más de un 90% puede ser muy fácilmente evitada. No es que nuestros hijos tengan hambre, lo digo con mucho respeto. Nuestros hijos necesitan nutrientes. El cuerpo de nuestros hijos es ortomolecular, necesita moléculas correctas. Nosotros hacemos pelo, piel, memoria, inteligencia a través de nutrientes, no a través de tener la panza llenita. La parte cruel de esto es esencialmente que la leucemia linfoblástica tiene más de 625 variantes. Quizá hoy tenemos una nueva. Y la parte más cruel es que
Cuando una familia tiene esa circunstancia, créanme, aun cuando logramos con nuestro sistema de salud recuperarlo, la vida de esa familia jamás volverá a ser igual. En los temas de salud se dice que nosotros envejecemos un promedio de un 55% más rápido. ¿Qué efecto tiene? Y aquí tengo que reconocer dos características. La primera es que se considera que envejecemos más rápido y todos los jóvenes en las universidades que estudian bioquímica o medicina dicen, hey, estás equivocado. Porque de acuerdo a la antropometría social dicen que yo voy a vivir más que mi abuelo y mi bisabuelo. Y bueno, aquí hay dos justificaciones. La primera es quizás sí vivan más que su abuelo y bisabuelo. Bueno, mejor dicho, quizás respiren más tiempo. La única circunstancia es, esencialmente, que vamos a respirar más tiempo porque esta es la época en la que vivimos poco y morimos mucho. Tenemos más calidad de vida o aparentemente más rendimiento en vida, esencialmente porque tenemos mejores hospitales y mejores médicos en ellos, pero no porque tengamos mejor calidad de vida. Y son dos cosas muy tristes, porque a un país mantener una persona con vida en esas circunstancias es muy costoso. Y de hecho para el paciente no es vida. Así es que al final del día estamos en ese concepto. El otro punto es, biológicamente está demostrado, nuestras células están envejeciendo mucho más rápido. Yo no sé a quién, si lanzara una propuesta y les dijera a algunos de ustedes, yo sé que ustedes todos son muy jóvenes, pero si les dijera una propuesta irresistible, ¿a quién le gustaría lucir 5, 10 o 15 años más joven? Yo les juro que alzo las manos y los pies. Pero el punto... Vale la pena ser así también, pero el punto esencial es justamente esa. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Yo quiero compartirles que voy con mucha frecuencia a las escuelas, mucho a las públicas. Yo tengo un proyecto que esencialmente está muy enfocado en esos temas. Es que me gusta conocer a mi cliente. Y cada día que yo llego a una escuela pública y le digo, a ver niños, ¿ustedes físicamente qué desean? ¿Qué es lo que más añoran? Hablo de niños de primaria y secundaria. Y lo que más contestan los niños es crecer. Crecer. Físicamente quieren ser altos. Y cuando les digo a los niños, ¿y qué están haciendo al respecto? ¿Saben qué contestan? Se quedan callados porque no saben cómo hacerlo. Entonces aquí viene otra tesis que me gustaría añadir. Los niños no saben qué es lo que tienen que hacer para tener el sueño de sus vidas. En otras palabras, creo que también estamos fallando en educación. Pero bueno, regresando a la antropometría social, me gustaría mucho decirles que en este país muere un niño cada menos de 9 segundos por un tema como leucemia, enfermedad relacionada a este tipo de cosas. Mueren más de 7 personas cada hora por diabetes, pero parece que eso es ya normal y que no debe de asustarnos. El concepto de toda esta historia es esencialmente que tenemos que hacer cosas diferentes. Este es un dato que me gustaría decirles y es mucho más cruel. Se espera que para el año 2016, como se van a dar cuenta, esta presentación ya trae algunos años de retraso. Tengo que decirles que se estima que los niños que nazcan a partir de este año van a tener, de cada 100, 37 van a tener diabetes antes de los 33 años. Y ese es un dato muy triste, porque si seguimos ese mismo párrafo, va a decir que los niños hispanos incrementan esa cifra a más del 53%. ¿Qué significa? Que el niño hispano está generando esa clase de enfermedades para sí mismo. Son mías, nadie más las tiene. En otras palabras, creo que esos son puntos también muy importantes, porque los conceptos de diabetes, aunque tenemos mucha carga genética, estoy seguro que cerca del 88% se puede evitar muy fácilmente. Y no cuesta. Esa es la parte interesante. Dentro del siguiente punto, y este es en el que me voy a enfocar un poco más el día de hoy, se estima que para el año 2017, que créanme no falta mucho, comenzará un déficit proteico mundial. No hay alimentación de calidad en el planeta. ¿Qué significa esto? Lo voy a decir un poco sencillo, aunque tengo que reconocer que en bioquímica es más difícil. Todos los que estamos aquí y todos los que no estamos, literalmente somos lo que somos. Nos guste o no, cuando nos veamos en el espejo, literalmente cientos de millones de síntesis proteicas. Somos proteínas de la punta del pelo a la punta del pie. Y tengo que reconocer que todas las políticas públicas de salud han estado enfocadas en que solo el carbohidrato es malo. Y créanme, no es bueno. Pero creo que la falta de nutrientes, especialmente estructuras proteicas, es lo que nos va a destruir. Cuando a mí me dijeron que hiciera este análisis y lo tuve que presentar, la réplica de las personas que conocen de esto en términos de salud en el mundo dijeron, lo que esto significa es que el ser humano va a comenzar a enfermarse como nunca antes en la historia se ha visto.
Y les comentaba hace un momento que a mí me toca ver miles de personas en los hospitales, algunos de ellos recién inaugurados, que ya están literalmente colapsando. Si esperamos unos meses más o unos años más, creo que esto va a ser prácticamente incontrolable. En otras palabras, perdón por hacer esta inducción, pero creo que uno de mis objetivos el día de hoy es dejarlos un poco preocupados. Y si ustedes creen que después de esto vale la pena hacer algo, yo estaría dispuesto, pues bueno, a que hagamos algo. Me gustaría hablar un poco de bioquímica, espero no incomodar a ninguno, voy a intentar ser muy mortal, pero especialmente explicarles por qué estoy aquí. Una de ellas puede ser una teoría bioquímica. Nosotros tenemos una teoría que de hecho fue una patente que está considerada una de las 11 patentes en biotecnología en los últimos 29 años en América. Se denomina ProteinG. La hicimos en México y la hicimos mexicanos. Y aunque ustedes crean que todos los mexicanos, o el mundo crea que todos los mexicanos en el planeta solo somos pobres, feos y orejones y no podemos brindar nada más, esta patente se considera una de las 11 patentes, insisto, más importantes en investigación proteica en los últimos 29 años. Se registró aquí en el INPI inicialmente y después se registró en 174 países. Es muy simple. De hecho, se llama la teoría de la lógica biológica. En todos los textos de libros, en todas las universidades en el planeta se considera así. ¿Qué significa? Voy a dar un poco la teoría. Los seres humanos, todos, somos estructuras moleculares. Un grupo de moléculas que en el momento de la concepción se hace el milagro de la vida, una célula. La célula literalmente tiene la facultad del milagro de la vida que de pronto se desdobla en más de 100 trillones de ellas. Somos complejos hasta este nivel. Sin embargo, también somos muy sencillos. Todas esas células, el hacer pelo, piel, memoria, inteligencia, contestar cuántos 2 más 2 o sacar un carcinogénico de nuestro cuerpo, todo es una fase proteica. Todas son proteínas. Esa es la razón por la cual el concepto de intentar buscar coordenadas de cómo podemos resolver esta clase de situaciones es más sencilla de lo que habíamos creído. ¿Por qué lo comparto? Porque hace unos años, cuando yo hice mi doctorado, lo hice en una especialidad que se llama neurología, me di cuenta que todos los investigadores en el área farmacéutica somos miopes. Y perdón que lo diga, pero somos realmente miopes. Yo trabajo en neurología porque quiero quitarle la crisis convulsiva a un niño o quiero hacerlo más inteligente. Pero al intentar hacerlo daño sus riñones porque mi producto es altamente invasivo. La persona que cuida los riñones hace algo muy eficaz quizá para los riñones, pero finalmente destruye hígado. Y el hígado finalmente, pues bueno, va a intentar desarrollar o destruir cerebro. Al final del día es un ciclo que no hemos parado. En otras palabras, estamos muy equivocados en muchos conceptos. Esa línea es costosa, esa es la razón por la cual yo, pues bueno, creo que hay alternativas mejores. Pero antes de explicarles mi teoría un poco más sencillo, me gustaría justificar lo más simple. Ese jovencito que está en esa pantalla se llama José Andrés. José Andrés es mi hijo. En 1995 nació y antes de cumplir 2 años le tocó filmar un comercial para una empresa de lácteos italiana que muchos de ustedes quizá recuerden, en México se llama Parmalat. Fue un comercial que no le correspondía, pero el niño que iba a filmar ese comercial no llegó y como mis vecinas eran las personas que hacían esa clase de comerciales, fueron por mi hijo que estaba ese día en mi oficina y por una circunstancia que no le correspondía, filmó ese comercial. José Andrés, mi hijo, se los digo con mucha humildad, les platico esto siempre a mis amigos, antes de cumplir 2 años, filmó un comercial e hizo que muchos papás y muchas mamás en muchas partes del mundo compraran esos productos, porque muchos papás querían tener hijos guapos, hijos inteligentes. ¿De quién sospechas? Nunca habían dicho esto, ¿eh? Pero hoy voy a empezar a hacer mi lista de sospecha. Bueno, ese es mi amigo, ¿eh? Bueno, el punto es que mi hijo era guapo, inteligente, pero especialmente era un hijo sano. Eso era lo que presumía siempre. Irónicamente, unos meses después, José Andrés, mi hijo, perdió la vista, perdió el habla y perdió el movimiento. José Andrés, mi hijo, modificó su síntesis proteica. Dejó de producir 2 sustancias, una que se denomina cartidina y carnosina, y entonces, aunque su cerebro estaba perfecto, su cerebro era incapaz de comunicarse con el resto de su cuerpo. Lo que ocurrió fue esencialmente que el cerebro de mi hijo pedía ver, pero sus ojos por alguna causa no respondían. Pedía mover manos y piernas y por alguna causa eso tampoco sucedía. Así es que de pronto, un día en un hospital que se llama Mount Sinai o Mount Sinai en Houston, un hospital judío muy importante, dijeron que mi hijo tenía un diagnóstico de adrenoleucodistrofia.
Es una patología que hace más o menos 20 años ocurría un caso cada más o menos 1 millón de niños que nacían. Irónicamente, y este es otro dato, más o menos unos 20 años después, de cada 100 niños que, perdón, de cada menos de 10.000 o 15.000 niños que nacen, hay un niño con adrenoleucodistrofia. Imagínense la velocidad de la enfermedad. Pues bien, les comparto esto porque no había muchas alternativas de cómo ayudar. Así es que, para intentar explicar por qué estoy involucrado en un proyecto que ahora es un poco dual entre sustancia sintética y algo que creo que puede tocar muy positivamente la vida de las personas, hoy les quería compartir un poco la historia de José Andrés Mijo. Cuando yo hice un proyecto que en la actualidad se conoce en muchos lugares como Proyecto Andy, tuve algunas personas que me ayudaron. El señor que está a la izquierda se llama Jay Kapadia, él es mi químico en jefe. Yo había fundado una empresa que había sido exitosa en investigación. Jay Kapadia, él vino a trabajar conmigo, él viene de una empresa que se llama Pfizer y creo que me enseñó todo lo que yo sé sobre bioquímica. Esa es la razón por la cual cada vez que puedo le hago un pequeño homenaje. Ese guapetón que está en el centro, no sé quién sea, pero la guapa de la derecha se llama Rita Levi Montalcini. Ella tristemente murió hace un par de años, el 30 de diciembre de hace un par de años, a la edad de 104 años. Es una señora que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1986 y fue mi sinodal en la tesis doctoral, de mi doctorado en la Universidad de Stanford. Ella, pues obviamente como neuróloga, me permitió entender todo sobre la enfermedad de mi hijo y creo que de alguna manera, aunque tengo que reconocer que soy poco religioso, tengo que reconocer también que finalmente fueron como una luz en el túnel. Hubieron muchas más personas en nuestro proyecto, algunos mexicanos, algunos extranjeros, pero todos trabajamos con la intención de conocer por qué una adrenoleucodistrofia ocurre, pero algo más importante, cómo podemos cambiar una síntesis proteica. Para las personas que no son muy técnicas, pero son muy científicas, me gustaría explicar este ejemplo. Eso que se ve como un rompecabezas ahí, ¿sí? ¿Sí les parece eso? Un montón de piezas donde todas encajan perfectamente unas con otras y todas tienen un color similar. Yo siempre les digo a las personas que eso es como un ser humano perfecto. Un ser humano que literalmente trabaja en resonancia. Sin embargo, el ser humano promedio trabaja a una velocidad de 56 millones de veces por segundo. Esa es la velocidad a la cual el ser humano hace pelo, piel, memoria e inteligencia. A esa velocidad obviamente puede haber muchos errores. Pero hay una tesis doctoral muy interesante que de hecho ganó 2 veces el premio Nobel. Y dijo, si el ser humano tiene lo que es correcto a esa misma velocidad, puede reinventar cualquier tipo de molécula. Aquí la pregunta para ustedes es, ¿y qué creen que pasa cuando el ser humano no tiene lo que es correcto? Esencialmente en ingesta, que tristemente en nuestro país está atorado ahí. ¿Qué creen que pasa cuando el encargado de cuidarnos dice, no tengo cómo reconvertir o cómo reinventarte? Lo que ocurre ahí, para ayudarles a algunos, pues es enfermedad. Pero no es una enfermedad cualquiera, es una enfermedad autoinmune. Las que más cuestan, las que más dolorosas son en todos los sentidos. Así es que José Andrés, mi hijo, tenía eso. Yo estoy seguro que para muchos le va a hacer un poco sentido decir, bueno, si esta pieza del rompecabezas no funciona, ¿cómo podríamos hacer para que se reinvente mi hijo? Bueno, es reponerla, dársela por sí misma. A nosotros se nos ocurrió eso, y aunque suena sencillo, no lo fue. De hecho, este proyecto fue un poco más complejo de lo que les voy a decir, pero intentamos todas las alternativas. Una de ellas era intentar hacer que esa molécula que no se podía conformar en mi hijo, pues se pudiera hacer aunque sea por procedimientos sintéticos. Esa es la razón por la cual casi es lo que tenemos. Yo por eso ejemplifico con esas bolas enormes, intentando armar la pieza de rompecabezas que queremos. Pero son tan grandes que literalmente todos los procedimientos clínicos en la actualidad de este tipo son paliativos. Esa es la razón por la cual casi todos los padres con enfermedades como las de mi hijo literalmente tienen que soportar que los médicos les digan que tu hijo no tiene que vivir más de 6 o 7 años. Esa es la fecha de hecho de muerte que le dieron a José Andrés, mi hijo. Son moléculas enormes que intentan medio parecer la molécula que necesito reparar, pero no es lo que necesito. En el tema de José Andrés, mi hijo, fue algo similar. Yo intentaba reparar la pieza del rompecabezas que él tenía para conformar cartina y carnosina. La mejor forma de hacerlo es proteínas. ¿Por qué proteínas? Porque es lo que somos desde la punta del pelo a la punta del pie. Y finalmente esa es la materia prima biológica más biodisponible. En el banco de genómico molecular Beckman encontramos una proteína muy completa, pero a su vez era muy completa, pero muy compleja. Así es que literalmente estábamos igual que al principio. Un grupo de mexicanos, pobres, feos y orejones. Se nos ocurrió hacer un procedimiento muy asertivo. Les voy a explicar. Dijimos, si esta proteína tiene lo que necesitamos, ¿por qué no rompemos su pared molecular y hacemos piezas muy pequeñas, pero mantenemos la esencia de lo que necesitamos recuperar? Cuando hicimos una pieza más pequeña, se la dimos a varias personas, entre ellas a mi hijo, y fue muy funcional. Mejoraron muchos aspectos de síntesis proteica. Dijimos, ¿por qué no repetimos esta prueba muchas veces hasta lograr hacer piezas más y más pequeñas? Cuando logramos tener, de hecho,
tantas y suficientemente tan pequeñas que les llamamos coloides proteicos, entonces se las dimos a José Andrés, mi hijo, para que en su siguiente barrido biológico él pudiera completar la pieza que le hacía falta por procedimiento propio. Aunque ustedes no lo crean, esta es una tesis doctoral que no es mía. Es de un señor que se llama Linus Pauling, que de hecho ganó 2 veces el premio Nobel. Por alguna causa, su tesis doctoral es la más escondida o la más apartada del planeta. Es un formato muy sencillo. Si tiene lo que es correcto, tu ser humano, tú como ser humano puedes reinventarte correctamente. En otras palabras, el objetivo de hacer esto es, creo que, algo muy sencillo. Voy a obviar un poco de algunas presentaciones que tenía porque quiero llegar a un punto muy importante. A nosotros nos llevó más o menos como 6 o 7 años, de hecho en la actualidad sigue siendo un proyecto todavía en movimiento, para intentar encontrar cómo podíamos hacer que la estructura del cuerpo pudiera reinventarse. Para no hacer mucha historia de esto, me dan permiso de mostrarles un video. Sí, claro. Creo que esto va a ser mucho más sencillo que todo lo que les he dicho. Este video tiene diferentes características. Una de ellas, tengo que confesarles, y no es presunción, no es el más impactante que yo tengo, pero sí el que cambió de alguna manera mucho la perspectiva de muchos de los investigadores que trabajan en nuestro proyecto. La otra, creo que de alguna forma también ha marcado mucho el formato de vida de lo que hemos hecho. Como antecedente quiero decirles, hace unos días, bueno, años, yo tuve la oportunidad de presentar mi tesis doctoral y tuve varias instituciones, especialmente de comunicación, que se interesaron en nuestra tesis. Esa fue la razón por la cual agencias como Reuters, la BBC de Londres, CNN, muchas otras, finalmente nos permitieron tener algunas entrevistas. A través de esas entrevistas, muchas personas se interesaron en lo que hacíamos. Yo tengo que reconocer que soy investigador. De hecho, no sé qué estoy haciendo parado aquí y les pido disculpas porque a mí siempre me da mucho miedo hablar al público. Se los digo de verdad. Se nota. El día de hoy es mi responsabilidad. Les comparto esto porque yo siempre estaba en mi laboratorio. Había terminado un proyecto con José Andrés, mi hijo, y muchos papás estaban interesados en lo que hacíamos. Yo tenía un asistente que se llama Rocío y un día llegó, me acuerdo que era un viernes, y me dice: ingeniero, por favor contéstele a este papá. Y yo me acuerdo que me daba tanto miedo hablar con las personas que le dije: Rocío, tú resuélvelo. Y ella me dijo tajante: ingeniero, si usted no le contesta a este señor, le juro que yo el lunes no vengo a trabajar. Este señor me habla más de 30 veces al día, tiene que escucharlo. Cuando yo tomé el teléfono, escuché la historia, una de las historias más crueles que he escuchado en mi vida. Ese jovencito que ven ahí se llama Rodolfo. Rodolfo tiene casi 16 años, pero 4 años antes, a la edad más o menos de 12 años, iba en un coche con su papá. Su papá iba conduciendo borracho, en estado de ebriedad. Sucedió algo que nunca nos gustaría. Tuvieron un accidente. En ese accidente, cuando yo hablé con el papá, me acuerdo que con su voz muy quebrada me dijo: a mí en ese accidente no me pasó nada, aunque te juro que me hubiera gustado morirme en ese lugar. Sin embargo, a mi hijo se le partió el cráneo y en ese accidente perdió parte de su masa encefálica. A partir de ese momento, Rodolfo dejó de hablar, de moverse, de comunicarse. Quedó en lo que se conoce como un estado semivegetativo. Pasaron casi 4 años y los estudios de sus neurólogos pediatras decían que no había forma de ayudarlo. Así es que literalmente había que verlo vivir y morir en un colchón inflable en la sala de su casa. Cuando yo tuve esa entrevista, el papá por alguna causa pensó que yo le podía ayudar y tengo que reconocer que le dije: lo lamento mucho, pero no creo que yo pueda hacer algo por tu hijo. Estoy seguro que no es el quórum para decirles lo que su papá me dijo, porque les juro que no es agradable. Lo que sí les puedo decir es que yo regresé a mi laboratorio y tengo un equipo maravilloso de trabajo desde hace muchos años, y cuando hablé con todos ellos me dijeron: yo creo que vale la pena, ingeniero, intentarlo. Al final del día, si no podemos ayudar a ese jovencito para que pueda hacer neuroflexión, quizá podríamos ayudar para que el papá, el día que le llegue su momento, pueda estar un poco más tranquilo. Por alguna causa, ellos estuvieron dispuestos. Yo regresé con el papá y le dije: señor, mi hijo tuvo adrenoleucodistrofia. Su cerebro estaba perfecto, simplemente no podía conectar su cerebro con el resto de su cuerpo, pero su cerebro estaba completo. La historia de tu hijo es una historia absolutamente diferente. Es que él no tiene una parte de su masa encefálica. Nosotros vamos a intentar hacer lo que sea posible, pero no te garantizo nada. Me gustaría mucho que vean lo que hicimos.
Lo primero que hicimos fue una prueba de fotoneurosensibilidad. Imaginen ustedes una habitación muy oscura en donde dirigimos un haz de luz muy potente a la pupila del ojo. Casi en cualquiera de nosotros el cerebro se hubiera expresado y usualmente la pupila se hubiera dilatado instantáneamente. Literalmente en este jovencito el cerebro se refleja que no quiere hacer nada. Esta prueba la repetimos varias veces y cada instante que hacíamos una inyección enteral para poder dirigir pequeñas partes de proteínas al cerebro de este jovencito y que a su vez su cerebro nos dijera si estaba dispuesto a hacer algo, las respuestas eran prácticamente pobres. Literalmente lo que nos decía su cerebro es que no estaba dispuesto a hacer nada. Repetimos esta prueba varias veces. Habíamos comenzado prácticamente en el mes 5, estamos casi a finales del mes 6 y nos dimos cuenta que no habíamos logrado realmente nada. Así es que en un acto de mucha tristeza tomamos la decisión de decir creo que no podemos hacer nada por este joven. Sin embargo cometimos un error. No le avisamos a la familia. La familia continuó enteramente haciendo un procedimiento de inyectar pequeñas partes de proteína para dirigirlas a su cerebro. Pasaron más o menos como 15 días después y me acuerdo que salí de viaje y cuando regresé le dije a mi equipo, ¿ya hablaron con la familia? Y todos, en la forma de que, vamos, como se miraron y agacharon la cabeza, me di cuenta que ninguno había asumido la responsabilidad de avisar a los padres. Les comparto esto porque fue como una disposición. ¿Por qué lo menciono? Porque casi a punto de decirle a los papás que no se podía hacer nada, me gustaría mucho que vean esta pupila. Van a ver algo casi imperceptible. ¿Observaron esa pequeña dilatación? 13 días después de eso el jovencito despierta. Después de casi 4 años en un semivegetativo, ahí se ve parte de su cicatriz, tiene un cráneo hundido. Y la parte más interesante es que los papás se ponen felices. Pero la menos agradable es que el jovencito, aunque milagrosamente se puede mover y puede mover un poco su brazo y su cuello, tengo que reconocer que el resto de su cuerpo literalmente no le responde. Es un jovencito no cognitivo, si le preguntas cómo te llamas no responde. Y bueno, tiene un cráneo además hundido, tiene una piel ceniza. Insisto, los papás están felices, pero en realidad no hemos logrado nada. Tiene otra característica además. Le funciona un poco su cuello y su brazo, pero el resto de su cuerpo no lo reconoce. En otras palabras, es porque la parte de su cerebro perdió esa conexión. Para no hacer una historia tan larga de esto, quiero decirles que, si bien es cierto, este jovencito tiene un cráneo prácticamente deformado, no es cognitivo, tengo que reconocer que lo único que hemos hecho fue sacarlo de una cárcel y ponerlo en otra. Quizá incluso más difícil para los papás, porque ahora sí se rueda, si se cae de la cama, ahora se puede fracturar, y esos son temas más difíciles. Si se observan, no van a ver masa muscular en él, y en otras palabras, literalmente depende de todos para todo. Si alguien, por ejemplo, se acerca y tiene que levantarlo, literalmente tienen que hacer todo por él, porque él no tiene postura propia. Así es que finalmente depende de todos para todo. En este punto, mi equipo de trabajo volvió a hacer otra propuesta. Dijimos, si él no es cognitivo, si tiene una cara ceniza y no es capaz de reconocer sus músculos, ¿por qué no investigamos qué es lo que mueve su músculo esquelético? ¿Por qué lo hicimos? Porque tengo que reconocer que no es capaz de poder controlar ninguno de su músculo esquelético, ninguna parte de su cuerpo, excepto su mano. Así es que investigamos cuáles eran esas pequeñas partes de proteína que realmente tienen esa interacción en esa parte de su cerebro y lo que hicimos fue intentar aislarlas. Esto no fue un caso sencillo porque son 138,000 síntesis proteicas por segundo. Así es que trabajamos como el burro que tocó la flauta. Vamos a hacer la mayor cantidad de ellas y vamos a dirigirlas a su cerebro. Observen lo que ocurre. Regresamos con él, las inyectamos enteralmente y vemos qué pasa. Lo que sucede es algo que no es agradable ni para él ni para los papás. Es dolor. Pero maravillosamente para nosotros sí lo es. Porque cuando su cerebro reconoce su músculo esquelético, genera dolor y entonces nos dice que algo bueno ocurrió. Dijimos, igual fue un espasmo, vamos a intentar repetir, somos científicos, vamos a dudar de todo. Volvemos a hacer esa prueba unos minutos después, volvemos a inyectar enteralmente y lo que nos encontramos es con más dolor. Significa entonces que si nosotros somos capaces de enseñar a ese cuerpo a generar esa síntesis proteica, podríamos hacer algo monumental. Para no hacer una historia, insisto, larga y complicada, habíamos partido de un jovencito en un semivegetativo. Después despertamos un jovencito que está muy espástico, que es cenizo, que no tiene facultad prácticamente de comunicarse, que además, de hecho, es poco expresivo, tiene una masa muscular esquelética, y la parte más cruel es que lo único que hasta ahorita hemos generado es dolor. Si se dan cuenta, no hemos hecho mucho. Estamos prácticamente 2 meses y medio después de que comenzamos. Si lo observan muy bien,
Este es el mes 7, día 11. Por favor, obsérvenlo muy bien. Y por favor, díganme si ven diferencia en Rodolfo del mes 7 al mes 8, que es el siguiente. Él viene en una silla de ruedas porque su cuerpo no lo soporta todavía su masa muscular, pero cuando llega dice lo que creemos que es gracias porque no se le entiende lo que dice, sus cuerdas bucales están atrofiadas. Pero cuando llega ahí yo le digo, Rodolfo, ¿puedes cerrar tu ojo izquierdo? Y entonces él se equivoca, cierra el derecho y la mamá que está a un lado lo regaña. Lo vuelve a decir, cierra tu ojo izquierdo, se vuelve a equivocar, lo vuelven a regañar y entonces hace trampa, cierra los dos, así no falla. Ellos piensan que el ojo izquierdo, el derecho es importante. En realidad lo que ocurre es que nos da un milagro. Rodolfo nos demuestra cognicidad. Esto es más poderoso que el mover un brazo con dolor. Cuando él le digo, ¿cómo te llamas? Y nos dice algo que no sabemos si es su nombre o no. Creemos que dice Rodolfo. Pero la parte interesante es que su masa muscular y su estructura cognitiva están avanzando profundamente. Para no hacer, insisto, una historia tan larga, me gustaría mucho mostrar algo más adelante. ¿Recuerdan la prueba de fotoneurosensibilidad? ¿Ven la pupila? La misma prueba, pero ahora lo que hace es que hace una dilatación instantánea. ¿Qué significa esto? Es que ahora el cerebro nos da permiso de hacer cualquier cosa. Ahora lo que hay que hacer es que su cerebro tiene que aprender a hacer lo que es básico, a caminar, a moverse. Ese señor que está ahí de rojo es el papá, el más interesado en que su hijo tenga una vida. Por eso muy cariñosamente se acerca y aprende una terapia muy sencilla para poder enseñar a su hijo a caminar, a moverse. Sé que es más difícil porque su hijo es espástico. Les pedimos que lo hagan con mucho cuidado, aunque Rodolfo no nos hace caso y tengo que reconocer que trae prisa, entonces se pone en riesgo. Pero 25 días después de eso, Rodolfo camina por sí solo. Si ustedes observan, no camina fácil, es muy difícil, pero lo cierto es que traemos más o menos como 4 meses de cuando comenzamos. Este video es muy largo y no es mío, es de la familia, ellos los compartieron. Lo que les quiero decir es que en la actualidad tenemos más de 1000 videos filmados. Un muy buen médico, amigo mío, que es el doctor García Flores, de una clínica que se llama Clínica Osler en Monterrey, perdón por señalar. Ese señor un día me invitó a hablar con los neurólogos en mi país. Era un congreso internacional y me fue tan mal en esa explicación, por eso les digo que me da mucho pavor hablar con las personas, porque yo nunca creí que fuera tan difícil. Me fue tan mal que decidimos hacer un proyecto para personas. Les comparto esto porque este proyecto literalmente tuvo que irse a pie. No teníamos un sello tan importante como Pfizer o como Bayer. Finalmente eso lo hacía más difícil. Pero lo que sí les quiero compartir es que Rodolfo tiene 26 años el día de hoy. Rodolfo tiene una característica extra. Él tiene novia y acaba de terminar la universidad, pero eso no es lo más importante. La parte importante es que Rodolfo le permite dormir a su papá un poco más tranquilo todos los días, sabiendo que si a él le pasa algo, pues su hijo va a tener una vida. Les comparto esto porque quizá muchos de ustedes no se imaginaría que lo que nosotros nos gastamos en ayudar a este jovencito fue un presupuesto inferior a 4,000 pesos. Eso fue lo que nos costó hacer todo este procedimiento. Les comparto esto esencialmente porque todo lo que les dije con anterioridad prácticamente resume esto. Para no quitarles tiempo valioso, quiero decirles que esto es parte de lo que hicimos. Tengo muchos videos, si alguno de ustedes quiere quedarse después para ver alguno, con todo gusto puedo mostrarles. Este no es el más importante, pero lo que sí generó un nuevo concepto que se llama ciencia que transforma positivamente la vida de las personas. Lo hicimos porque muchos jóvenes de universidades, de muchos países, vinieron a nuestro proyecto para hacer investigación. El día de hoy creo que tenemos muchos que creo que pueden ser presumibles. En este caso, por ejemplo, esto fue por sugerencia de mi esposa, Sara es una mujer maravillosa, que decidió pagar en vida el éxito de lo que había ocurrido con José Andrés, mi hijo. Decían que José Andrés no vivía más de 8 años y sin embargo el día de hoy está en Stanford y corre 400 metros planos en menos de 46 segundos. Le dieron una beca justamente en atletismo en esa universidad y tengo que confesarles que mi hijo antes de los 9 años le costaba mucho trabajo poderse sostener en pie por sí mismo. José Andrés, mi hijo, aprendió a leer y a escribir después de los 9 años y literalmente llegaba llorando a casa, decía, papi, no me regresa a clase, por favor dame clase en casa porque todos los niños se burlan de mí. Iba con niños de 5 o 6 años.
Les comparto esto porque Sara decidió hacer un proyecto, pues bueno, con niños con cáncer. No sé si lo había mencionado, pero México es el país donde más niños con leucemia mueren prácticamente de todo el planeta. Así es que nos invitaron a un instituto donde había 286 niños, en donde literalmente sus padres no tenían seguridad social y además tenían hijos con cáncer muy enfermos. Decidimos hacer un programa para poder ayudarlos. Nosotros no íbamos a procedimientos clínicos, pero se nos ocurrió hacer algo muy interesante, hacerlo con golosinas. ¿Por qué intentamos fortalecer a los niños con golosinas? Porque no he conocido un niño en el planeta que no le gusten, o por lo menos no las siga. Así es que, ¿por qué no hacer las cosas más divertidas? ¿Por qué tener que, vamos, se los voy a poner en otras palabras? Los niños despertaban, volteaban a su buró y de pronto veían golosinas, helados, galletas, dulces, lo que ellos creían que eran golosinas, aunque en realidad eran las cosas que nosotros necesitábamos brindarles. Algo que permitiera que el día que llegara una quimio, si podía llegar, estuvieran fuertes para poder aguantarla. ¿Por qué se les menciono esto? Porque de cada 10 niños que llegaban a este instituto, prácticamente morían 8. Y les hablo de hace 10 años, quizá menos. Hablamos de nuestro país cuando decimos que estamos trabajando en temas de seguridad social mucho más eficaces. Eran niños que no aguantaban el procedimiento clínico, aunque ya tenían muchas alternativas. Lo hicimos de esta manera porque logramos dos cosas importantes. La primera fue cambiar la psicología de la enfermedad. ¿Qué creen que puede pensar un niño que en lugar de ver jeringas, quimios o pastillas en su buró y de pronto ve pues golosinas? Dice, Dios mío, ¿será que algo muy bueno está pasando? Que ahora me dan premios todos los días. Y la parte interesante fue que el proyecto de la estructura de moléculas correctas logró su cometido. La prueba está, pues bueno, que logramos hacer incluso muchos otros productos que después a través de becas les entregábamos a cada mamá para que pudiera ayudarse. Yo tengo que confesarles también que esto hizo un parteaguas de nuevo en nuestro proyecto. Nosotros somos investigadores, no éramos empresarios. Así es que comenzamos ayudando a 286 niños, de pronto cerramos los ojos, los abrimos y teníamos 4.829 en menos de 5 años. En otras palabras, estamos a punto del colapso económico. Así es que había otro problema. Una mamá, y digo mamá porque casi el 80% de los niños en estas características tenían solo mamá, porque aunque a veces tenían proveedor en casa, bueno, en realidad no había proveedor. Eran las únicas proveedoras de casa. Cuando la mamá salía del hogar para poder darle algo a sus hijos, para darles de comer, y tenía un hijo enfermo y otros hambrientos, ¿qué creen que pasaba cuando los niños sanos encontraban la despensa especial del niño enfermo? Se la comían. Y después regresaban con nosotros y nos pedían más, pero no podíamos hacerlo, estábamos colapsados. Así es que con la ayuda de algunas instituciones como las universidades, el TEC de Monterrey, la Iberoamericana y algunas otras, hicimos alianza y de pronto los estudiantes de medicina nos acompañaban a las escuelas de las comunidades donde teníamos familias y lo que hacíamos era una especie de despensa que la mamá podía vender y que a través de eso su utilidad se quedaba para que no nos pidiera más dinero o más producto porque nosotros estábamos también al colapso. Este proyecto quiero compartirles que en la actualidad, no solo en México, sino en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y en algunos países de Centroamérica, tiene más de 86,000 colaboradores. Les llamamos de hecho familias colaboradoras. Hemos hecho uno de los proyectos más impactantes en donde podemos ayudar a la gente sin dar, y se los digo humildemente, un solo peso de ayuda en realidad. Todo lo hacen ellos mismos. En otras palabras, el proyecto tenía que ayudar a las personas a que no se enfermaran. El proyecto tiene muchas características. En los últimos días quiero explicar un poco esta gráfica. En nuestros laboratorios logramos identificar un proceso para hacer diagnósticos presuntivos. Imaginen ustedes que un niño de la Sierra Tarahumara, de las zonas del altiplano de San Luis Potosí, donde tenemos niños como los de Biafra en África, o no sé, de la frontera entre Jalisco y Nayarit, en donde están los huicholes y en donde literalmente tenemos niños realmente muy mal. Imagínense que un estudiante de medicina llega con un teléfono o con cualquier otro dispositivo y un niño toca una pantalla, o un joven mayor de 65 años que puede estar en un programa de asistencia, toca una pantalla, un touchscreen de cualquier teléfono inteligente. A través de eso, en 60 segundos, nosotros podemos saber cuánto mide, cuánto pesa, la edad biológica promedio, sin que nos diga la edad, peso y tamaño, y literalmente, no solo eso, sino que además podemos conocer todas las variables antropométricas, por ejemplo, signos vitales, todos los estados biológicos, y los podemos concentrar en una base de datos en donde podemos saber qué comunidad y qué deficiencias está teniendo. Por ejemplo, saber que en nuestro país, la zona, por ejemplo, el Pacífico Sur, tenemos cientos de niños que aunque tienen un clima eminentemente tropical, no comen verduras, por consiguiente tienen un déficit de hierro, de cromo y de zinc brutal.
Y eso es lo que está generando muchas leucemias. Si podemos identificar los programas sociales, que son brutales en este país y costosísimos, de seguro ustedes lo saben, pero se reparten más de 1 billón de desayunos escolares cada año, que en los últimos 30 y tantos años no han hecho ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque quizá pudiéramos entender qué es lo que le hace falta exactamente a esa familia o a ese joven mayor de 65 años. Pudiéramos lograr hacer conceptos en donde además podemos medirlos en tiempo real. ¿Saben cuánto cuesta? Nada. Las bases de datos, nosotros en la actualidad tenemos ya un protocolo con más de 450,000 familias, no nada más de México, tengo que reconocerlas. Pero la parte importante es que ahora los responsables de la casa pueden darse cuenta qué es lo que le está fallando a la familia y las instituciones pueden entender cómo pueden ser más eficaces para ayudar a los demás. Este ejemplo es una gráfica que hicimos, por ejemplo, imaginen que es un niño de la Sierra Tarahumara. Alanina es una parte de una proteína que tiene que ver con las estructuras del metabolismo de la glucosa. ¿Qué significa si un niño no es capaz de poder metabolizar alanina, que no es el caso? Bueno, podríamos decir que ese niño nunca va a ser diabético porque su metabolismo de alanina, pues bueno, es muy fuerte, así es que nunca va a acumular glucosa en su sangre. Si fuésemos, por ejemplo, no sé, histidina, que no aparece ahí, bueno, tendríamos que preocuparnos porque no aparece, porque no, ni siquiera la metaboliza. Significa que podría ser un niño que tendría mucha tendencia a un tema de cáncer, porque es lo que más se relaciona. Así es que podríamos darle una indicación a la mamá para decirle, pueda tener usted un poquito de fresas en su casa todos los días, porque la fresa tiene características, vamos, de antioxidantes muy particulares. Lo pongo muy sencillo, es mucho más complejo, pero al final del día podremos enfocar mucho a la mamá para que tenga ya cuidado con su hijo cuando vaya creciendo y con cosas que ni siquiera tenga que darle el gobierno. Ella puede ser responsable de eso. Que el día que vaya con el médico sea por una gripe o por una tos, pero no sea por un cáncer. Si yo siguiera, por ejemplo, lisina, que está en el medio, bueno, tendría que decirles que si es mujer, sería hermosísima, porque la lisina, en mezcla con prolina, que ambos son muy altos, es el encargado de generar colágenos para que la piel siempre esté bien, el pelo bonito, uñas bonitas, etc. Significa entonces que podemos hacer incluso una antropometría en el futuro de saber si nuestra juventud va a ser guapa, alta, chaparra o bonita o fea. Digo, perdón por hacer comentarios tan feos. Pero el punto es que podemos hacer una proyección biológica del ser humano. En otras palabras, por ejemplo, si me fuera triptófano es el aminoácido menos disponible en el planeta. Este niño o este estudio establece que es muy bajo. Si ese niño un día toma un cigarrillo o toma una droga, lo perdimos. El triptófano literalmente no va a ser capaz de poder controlar su estructura emocional y va a depender. Ese niño a partir de eso va a ser altamente, va a ser depresivo o hiperactivo en exceso. No va a poder controlarlo. Así es que esas características son muy poderosas. Si yo me fuera prolina, bueno, es muy alto también. Ese niño tiene que ir a la universidad, ¿saben? ¿Y saben por qué? Porque no solo la prolina tiene la característica de generar el efecto de la inteligencia, incluyendo la inteligencia emocional, sino tiene una característica extra. Si ese niño metaboliza perfectamente prolina, podría ser nuestro próximo Einstein. Así es que ese niño tiene que ir a la universidad. Podríamos ser capaces de poder identificar un patrón o un mapeo biológico, no solo por individuo, por familia, por comunidad o incluso hasta por estados. En otras palabras, creo que sería muy poderoso ese resultado. El concepto de utilizar angiogénesis, y aquí ya no quiero ser muy técnico, es establecer que lo que mide ese sistema que les menciono es justamente todos los microvasos sanguíneos y cómo se expresan, y de ahí hace un mapeo para poder resolver. Se dice que cuando la angiogénesis está en equilibrio, los seres humanos estamos en equilibrio. Y les quiero compartir que esa fue una tesis que hicimos en México hace más o menos 26 años. Irónicamente, 26 años, esta tesis de angiogénesis estuvo en un baúl guardada, hasta que hace un par de años el National Cancer Institute publicó esto. La angiogénesis y las proteínas reguladoras. En el caso de cáncer, esta es la angiogénesis. Se fijan, está controlada la angiogénesis, está en equilibrio. Los puntos tumorales están controlados a su vez, no hay peligro. Pero ¿qué pasa cuando la angiogenia se modificó? Vean la cantidad de puntos tumorales. ¿Por qué menciono cáncer o oncología? Porque tristemente es lo que más ha crecido y ahorita está exponencial. Les juro que si voltean a alguna familia cercana, alguien con cáncer está ahí, siempre. Y esto apenas está comenzando. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si sabemos que la angiogénesis se controla a través de proteínas, ¿por qué no llevamos a esta persona aquí? Aunque hagamos también su quimio y su radio, digo, no se afectan en lo absoluto y quizá podríamos ayudarlos. Este tema tiene sus resultados. Por ejemplo, este es un carcinoma en el cerebro, no sé si alcanzan a ver la mancha. ¿Saben cómo llegamos a ese tumor? No hay forma. Si yo tuviera ese paciente, tendría que decirle, ve a casa y arregla tus asuntos legales. No hay forma de cómo ayudarlo.
Sin embargo, esta es semana cero. Este es el tumor, hacemos equilibrio de angiogénesis con proteínas de acción selectiva y checamos 4 semanas después. Si observan, ahí está todavía el agujero del tumor, pero no está la masa tumoral. Este es un cáncer en seno, la misma historia. Hacemos equilibrio de angiogénesis, checamos 4 semanas después y si lo observan, van a observar una pequeña masa, pero no tan grande. Y solo hemos utilizado un procedimiento no invasivo. Esta es una mascota con un fibroma maligno. Semana cero, equilibrio de angiogénesis y checamos 7 semanas después. En otras palabras, cuando yo voy a las universidades y les presento esto a los jóvenes de bioquímica o los de medicina, muchos de ellos dicen, ¿significa entonces que descubrimos la cura contra el cáncer? No, simplemente les estoy presumiendo mis mejores fotos. El objetivo es no tener eso, es hacer programas de prevención. Y uno de los temas más poderosos es justamente intentar hacer prevención. Se los comparto porque nosotros hace unos días comenzamos un proyecto. Es una planta un poco subgéneris a lo que existe industrialmente en el mundo. Creamos una planta de investigación de puertas abiertas. Es una planta en donde todo el personal lo capacitamos para que vaya en la dirección de hacer prevención. Los bioquímicos que trabajan con nosotros y los ingenieros en alimentos están diseñados literalmente en estructura empresarial a que resuelvan problemas o eviten problemas. Nuestro giro empresarial va mucho a intentar hacer alimentos que permitan ayudar a las personas a que no se enfermen. Y la parte más interesante es que logramos crear en los últimos días una planta con una capacidad superior a 50,000 toneladas anuales, que podemos hacer desde un helado para un niño o una sopa para una mamá que llega tarde a casa porque es única proveedora y llega cansada y le pueden preparar algo muy rápido a sus hijos para que tengan la molécula correcta y que, obvio, una familia muy humilde las pueda pagar. El concepto de este programa nos ha permitido apoyar a más de 4,000 niños con cáncer y a muchos otros a los jóvenes mayores de 65 años, que muchos de ellos tienen enfermedades en fase terminal. Esta planta es una planta, tengo que reconocer que muy costosa. Esta planta no solo ha representado el sueño de muchos, sino también ha permitido que muchas familias, no solo en investigación en nuestro país, y tengo que reconocer que en nuestro país muchos de los investigadores terminan frustrados, a veces hasta sus propias familias se burlan de ellos. Se los digo porque nosotros tenemos un programa de becas y tenemos más de 378 investigadores de muy buen nivel becados en nuestro programa. Con un poco de humildad tendría que decirles que quizá tenemos más proyectos de investigación de alto nivel que la UNAM y el Politécnico, incluso juntos. Y nosotros somos una empresa privada absolutamente. El concepto de lo que hemos hecho en los últimos días nos ha permitido, bueno, este es un display un poco antiguo, pero en los 3 primeros años, nosotros en la actualidad tenemos cerca de 9, en los 3 primeros años nos permitió generar ayuda para más de 4,000 niños con cáncer que no tenían seguridad social. Apoyamos a más de 3,000 jóvenes mayores de 65 años con enfermedades en fase terminal que estaban abandonados. Y tengo que reconocer que tenemos más de 40,000 colaboradores. De hecho, ahorita estamos cerca de 100,000 en más de 7 países. Hemos creado más de 380 proyectos de investigación en nutrición clínica y hemos creado ingresos para muchas familias que estaban prácticamente abandonadas. En los temas de educación, que creo que es uno de los más importantes en nuestro país, justamente por el tema que les mencionaba al principio, hicimos un protocolo. Esto de hecho lo hizo la Secretaría de Desarrollo Social, ni siquiera es nuestro. Yo se lo estoy compartiendo quizá indebidamente. Pero lo hicimos a través de niños que tenían daño, lo que ellos creían que era daño neurológico. Niños que deberían de ir a tercero o cuarto de primaria y le decían de pronto en un papel, hijo, ¿me puedes dibujar a tu mamá o a tu hermano o a tu familia? Y de pronto tomaban un lápiz y se salían del papel. En las pruebas de Goodenough, que es el que mide IQ, establece que eran niños con daño neurológico. Cuando analizábamos su cerebro no tenían ningún daño, simplemente necesitaban la molécula correcta en su cerebro. Así es que con muy poco presupuesto hicimos el formato de darles una golosina funcional literalmente todas las mañanas o en su recreo, cosa que además era muy agradable porque lo veían como una golosina, como un premio, aunque en realidad era lo que nosotros queríamos darles. Lo primero que obtuvimos fue que de cada 100 niños, 93 mejoraron sus habilidades intelectuales. A todos los niños los sacamos literalmente de un fuera de rango en Goodenough para ponerlos en rangos aceptables o incluso sobresalientes. Los niños no tenían deficiencias, simplemente requerían un poco de ayuda. En los temas de habilidades generamos niños altamente inteligentes y concluimos emprendimiento muy poderoso. Perdón por presumir esto, porque hace unos días yo estuve en el colegio alemán en Santa Fe, aquí, y yo les decía a los padres de familia
que de verdad necesitamos ayudar un poco más a nuestros hijos. Y justamente hice el comentario que hice al principio con ustedes, que si no hacemos algo, estamos perdiendo a nuestros hijos. Nuestros hijos literalmente están siendo diseñados para ser obreros de alguien. No estamos generando un proyecto que permita cambiar la vida de muchos. Y un papá se molestó por lo que dije y tengo que reconocer que no me gustó, pero le pregunté por qué. Y él me dijo, ingeniero, usted está equivocado, no todos los niños están igual. Mi hijo, el día de ayer se sentó a jugar al Nintendo y en menos de 5 minutos mató a todos los monstruos. Yo lo intenté hacer durante más de 3 horas y no pude. Entonces, no creo que sea eso. Y le tuve que decir al Señor, Señor, su hijo es muy habilidoso. Eso no es inteligencia, es muy buena habilidad. Estamos confundiendo el concepto, estamos haciendo personas hábiles en algo, en armar el circuito de alguien, el coche de alguien, pero no estamos siendo capaces de poder crear algo que por sí mismo genere valor en alguien. Les comparto esto porque no creo que nuestro país se merezca esto. Cuando yo les comparto esto es esencialmente porque creo que tenemos algo. Si ustedes creen que vale la pena criticarlo, esto es lo que yo he obtenido y me voy mucho a los temas de salud porque son los que más me preocupan, pero tengo que reconocer que tenemos que cambiar la ruta. Ahora tenemos que ir a prevención y además a desarrollar mejor a nuestra juventud. El 87% de cada 100 niños definitivamente mejoraron el tema de salud. Yo creo que hay pocos protocolos, incluso con medicamentos, que son capaces de hacer esto. Cuando además nosotros hablamos de nutrientes, algo que no solo es menos costoso, menos complicado, en donde, por ejemplo, si habláramos de Querétaro, por ejemplo, podríamos tener alternativas de estructuras de amaranto y algunos de los cultivos que se dan por ahí y poder enriquecer para que las comunidades sean más funcionales. Si hablásemos, por ejemplo, de Aguascalientes en los conceptos de lácteos, podríamos quitarle las cosas que no necesitamos de los lácteos y poder hacer productos más poderosos en donde las comunidades de gente humilde puedan hacer productos en donde con mucha humildad, de nuevo, pueden ser distribuidas a través de los programas de salud y de esa manera ayudar más puntualmente a la comunidad. Si habláramos de cualquier otro país, les podría dar un ejemplo. El detalle es que sí necesitamos mucha ayuda de parte de ustedes. En los temas de lo que hemos creado, creo que también tiene un premio, no solo para los temas de números en términos estratégicos o estadísticos, sino también para las familias. Las madres educadoras comentaron que hubo un incremento en las habilidades intelectuales de los niños, pero los padres de familia explicaron que los niños mostraron un mejor rendimiento en su actividad física y mental, además de que desarrollaron favorablemente el lenguaje y la capacidad de socialización, pero que también modificaron favorablemente el tema de ingesta. Muchos de ellos comenzaron a comer verduras. ¿Saben por qué? Porque cuando el ser humano reconoce nutrientes, los pide. O sea, hemos sido, bueno, quien ha educado a nuestros hijos en la actualidad es la televisión, y lo ha hecho muy mal. Ustedes, insisto, son muy jóvenes, pero a mí me tocó todavía la historia en donde mi abuela me decía, hijo, no te levantas de la mesa hasta que te acabas la sopa. Las madres antes eran sabias, sabían que tenías que tener la molécula correcta. Y tengo que reconocer que a pesar de eso nos estamos enfermando cruel. ¿Qué creen que pasaría si empezamos a hacer un cambio en los conceptos de trabajar con lo que la gente quiere, pero darle lo que nosotros necesitamos? Yo creo que podríamos lograr tocar la vida de muchos. Yo tengo que agradecerles, primero, su tiempo. Hablo mucho y les pido disculpas, pero tenía que hacerlo. Quiero concluir con un tema que creo que puede ser importante. Hace unos días, mi hijo, uno de mis hijos, cuando hizo su ensayo para poder ingresar a Stanford, no robó porque se lo pidió prestado, pero usó una frase de mi hijo más pequeño, de mi hijo Diego, que tiene 13 años. En su ensayo final él decía, cuando el ser humano es capaz de tocar la vida de alguien, el universo cambia. Pero cuando el ser humano es capaz de tocar profundamente la vida de alguien, entonces el universo se transforma profundamente. Y no importa si las personas alrededor de nosotros se den cuenta de eso o no. Lo cierto es que la vida para nosotros jamás volverá a ser igual. Yo les agradezco primero, de nuevo a Gerardo, que me haya permitido robarles un poco de tiempo a todos ustedes. Y tengo que agradecerles porque al final del día muchos de ustedes saben que son responsables de muchos. Y eso finalmente no debe ser sencillo. Pero también les agradezco porque sé que muchos de ustedes tienen el poder de tocar la vida de miles positivamente. Muchas gracias y si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. Muchas gracias.
primeramente, pues muchas gracias, agradecerle por esta explicación. La verdad, yo creo que es la primera vez que escucho a un investigador así tanto tiempo y con esta conversación tan interesante. Pero sí tengo dudas. Por ejemplo, esos dulces, esos ustedes los venden o... Bueno, en realidad ese es un proyecto que de hecho lo seguimos haciendo, es muy ortomolecular. El objetivo de esto es intentar dar productos, no nada más golosinas. También desarrollamos algunos conceptos de lácteos, algunas sopas, cremas. Yo ponía el ejemplo porque cuando comenzamos este proyecto lo usamos primero con niños con cáncer. Y en ese sentido, uno de los formatos más importantes que hicimos fue utilizar algo que a los niños compraran muy fácil. No sé si conocen, hay una marca que se llama Bonais, que viene de Colombia, de algún lugar así, y se venden miles de millones de esas unidades. No genera ningún efecto y finalmente eso como no es muy ayudante. Entonces a nosotros se nos ocurrió hacer la versión saludable. Y en cada uno de los proyectos lo hicimos. Algunos proyectos sí lo hacemos, trabajamos mucho con comunidades en donde, por ejemplo, algunos cultivan amaranto, algunos cultivan algunas otras, algunas leguminosas, por ejemplo. Nosotros hicimos en conjunto con algunas comunidades un concepto que en Estados Unidos se vende como veggies o vegetales. Y no es más que un jugo verde de puras cosas que les encantan a nuestros niños. Berenjena, alcachofa, espinacas, brócoli. Pero la parte interesante es que logramos hacer un snack que pesa 20 gramos, que tiene una vida de anaquel de más de 2 o 4 o 6 años, que es muy económico, que permite ayudar a la comunidad, que usualmente no sabe qué hacer con sus verduras, y finalmente lo que hicimos fue reinventarlo, para que los niños ahora, si no se comen la sopa de verduras, se coman una ensalada de 300 gramos. Y creo que además las mamás los pueden pagar. Irónicamente tengo que reconocer que esos productos se reconocieron y se valoraron más en Estados Unidos o en otros países que en propio México. Tengo que reconocer que uno de los puntos más complicados para poder comunicar un proyecto como este no es tener el producto, es el poder comunicarlo. Y ahí es donde creo que es muy difícil porque prácticamente, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Se dice que todos los sectores de todos los de industria, armamento, alimento, están controlados prácticamente por 5 empresas en cada uno de los giros. Algunos incluso están metidos en muchos. Es muy difícil para una comunidad o una cooperativa o una empresa poder desarrollarlo, especialmente cuando no tienes una formación mercadológica tan poderosa como ellos. Bueno, yo soy de un estado, es pequeño mi estado, pero sí hay mucha pobreza. ¿De qué estado, perdóneme? De Colima. Ah, bueno, casi estamos haciéndonos competencia, ¿no? Y hay, por ejemplo, ahí hay un municipio que se llama Armedia, que más del 50% de su población vive en pobreza. Claro. Entonces es muy pobre en lo general. No hay industria, casi toda la gente se emplea en el gobierno. Y entonces a mí me interesa, yo soy una de las personas interesadas, preguntaba de los productos porque, bueno, aunque dicen no es lo más importante para ustedes, para mí sí, porque a la gente decirle, sí le llega, pero no hay como también presentarle el producto y que lo puedan adquirir. Entonces a mí se me ocurre, a lo mejor, trabajar con la Secretaría de Educación, no somos gobierno, ahorita está por tomar el mando ya el gobernador, pero no es de nuestro partido, pero yo creo que si lo intento y que si trato de hablar con el secretario de Educación, se puede hacer algo. Nosotros estamos dispuestos y creo que además se abre un área de oportunidad mucho más importante. Nosotros tenemos que reconocer que una planta como la que tenemos es muy difícil duplicarla en Colima y duplicarla en Querétaro y duplicarla en Monterrey. Es muy costoso porque literalmente es un macro laboratorio. Pero lo que sí se puede hacer es desarrollar conceptos, por ejemplo, que sí se produzcan en Almería, en Colima, o en cualquier parte de Colima, que además es muy rico en muchos aspectos, y poder hacer formatos de crecimiento. Por ejemplo, en Aguascalientes, cuando estaba muy de moda el concepto de la stevia, pues sí, la gente generaba su stevia y era como que muy romántico anunciar que la gente producía, pero y al final del día, ¿qué obtenía? Nada, porque lo único que hicieron fue incluso tumbar los precios de la stevia. Entonces se nos ocurrió hacer, con esa parte de materia prima, hacer un edulcorante muy poderoso que más o menos en un gotero de prácticamente 8 mililitros tienes la equivalencia a más de 4 kilogramos de azúcar. Y se lo podemos dar a los diabéticos y no les hace nada y además es muy rico. Entonces creo que esa puede ser otra alternativa. Digo, yo les agradezco mucho, dicen que soy muy mal vendedor,
y creo que lo soy porque a lo mejor estaría dispuesto a decirle, sí, diputada, ayúdeme para ir a vender mis productos allá, pero creo que se puede hacer en dos sentidos. ¿Cómo podemos ayudar? Yo creo que es el concepto de la economía de las ideas, ¿cómo podemos ganar más? Los temas de los productos que nosotros hicimos, voy a compartirles porque los temas de los programas sociales, hace unos días nos invitaron en un gobierno a presentar alternativas para despensas para los jóvenes mayores de 65 años. Y la verdad es que yo me sentía un poco mal cuando llegué a presentar mi despensa porque casi todo el mundo llegaba pues, con sus bolsitas de frijol, sus lentejas, sus arroces, ese tipo de cosas. Y yo llegué con un tema un poco diferente. Y cuando me cuestionaron por qué yo no llevaba el arroz y la lenteja, le dije, bueno, lo que pasa es que no sé si es para ayudar a los pobres jóvenes mayores de 65 años o a hacerles un daño, porque muchos de ellos no tienen seguridad social, el frijolito lo tienen que cocer 3 horas o más, porque usualmente son frijoles muy malos, y la verdad es que creo que eso no ayuda. Y no hay express. Entonces, a nosotros nos ocurrió hacer algo diferente. Y prácticamente en una bolsita pusimos el frijol liofilizado, precocido, pusimos el arroz, la lenteja, todo lo que como quiera les daban, pero ya muy concentrado. Y entonces cuando ellos rompen la bolsita, la ponen un poco en agua caliente y en menos de 10 o 15 minutos, sin tener olla express, tienen mucho alimento para muchos. Y es una sopa de leguminosas ultra fortificada y muy sabrosa. Y a cambio de eso, como les dábamos eso ya muy concentrado, pues también les pusimos mermeladas, pero sin azúcares. Y todo el mundo decía, ¿por qué? Porque el alimento tiene que ser suficiente y variado. ¿Cómo queremos que las personas tengan cambios biológicos si les damos siempre lo mismo? Entonces cambiamos. Hubo otra crítica porque habíamos incluido golosinas o los bolis que les mencionaba. Y decían, bolis para los mayores de 65 años. Le digo, bueno, no sé si sepan, pero los niños, pues al final del día, los jóvenes mayores de 65 vuelven a ser niños. Es el tema geriátrico. Ellos les van a gustar. Pero además otro detalle, si ellos rompen esta bolsita y la ponen en 1 litro de agua, van a hacer prácticamente un suero altamente vitaminado y proteinizado, que de verdad lo van a agradecer. Pero todavía más allá, antropométricamente, socialmente, esas personas nunca las visitan sus nietos. Porque no los ven atractivos, porque, pues bueno, no sé, no les da nada. Quizá algunos de los nietos ahora los puedan visitar, aunque sea por la justificación de la golosina. Así es que al final del día, se cuidan los adultos, se cuidan los pobres. Y tengo que confesarles que fui muy criticado. No nos fue tan bien, honestamente, pero es en lo que creo, que sí se pueden hacer cosas nuevas, diferentes. Y créanme, la despensa, yo tuve la oportunidad de invitar a Gerardo y él la conoció, y la verdad es que se ve mucho más moderna, mucho más atractiva, como un producto que podría haber venido de Francia o de Alemania o del mismo Estados Unidos, porque los envases los hicimos para que las mamás no solo se enamoraran del envase y del producto y les supiera bien, sino que además ese producto también lo pudieran pagar si no tenían la oportunidad de estar en un programa social. Entonces creo que hubieron muchas cosas que ayudaron. Perdón por hablar mucho, pero eso es lo que se puede hacer. Muchas gracias por su explicación. A mí me interesa. Gracias. Nada más dígame cómo puedo hacer para que en Colima esto se... Pues si me das oportunidad ahorita te regalo con todo gusto mis datos. Y felicitar a Gerardo porque tuvo esta iniciativa y además también Agustín por estar aquí acompañándonos, ¿verdad? Que Agustín es vicecoordinador. Muchas gracias. Y gracias por todo el apoyo. Gracias. Muchas gracias. Gerardo, gracias, diputado, felicidades. Yo creo que aquí a nuestro exponente estrella, ingeniero, muy bienvenido, muy bien explicado. Gracias. Yo creo que estamos ante un tiempo y un gran reto. Lo principal para evitar las enfermedades es la prevención. Lo que sí es muy importante, no solo la mercadotecnia, sino porque se compite con grandes compañías, ¿no? Pero lo esencial a veces es mejor y es más sencillo. O sea, aquí lo importante es que ahora los productos que vayamos a consumir, sobre todo los que sean los niños, sean de esa forma atractiva, con más lógica, porque los niños la verdura, ¿no? Entonces, a mí me interesa además la presentación. Sí, claro que sí. Es importante, estoy convencida que la prevención es lo principal. Gracias. Somos lo que comemos. Al final del día es cierto. Y muchas gracias, Gerardo, me retiro con una comisión. Sí, Gracias, muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo me retiro también. Polo. No, gracias a ustedes. Entiendo la dificultad de la lucha de ustedes. Lamentablemente hay estructuras de gobierno donde se entrampan las decisiones y hay también muchos intereses, lamentablemente. Y no lo digo solo del PRI gobierno, lamentablemente también nuestros gobiernos panistas
se cuecen habas y no muy nutritivas. Yo creo que sí. Leguminosas. Porque, miren, y seguramente tú has tenido fronteras con la fundación esta de Empecemos Temprano, no sé cómo se llama, que justamente concluyen lo mismo, que hoy nuestra principal preocupación sigue siendo la educación, pero no hemos entendido que el antecedente de ese problema educativo pues es un problema nutricional, porque somos un pueblo mal alimentado. Y pues yo te reconozco y te agradezco y te insisto en que sigas en esa lucha, Claro. porque mientras no resolvamos el problema alimentario en México, no vamos a resolver el problema ni de salud, ni educativo, ni mucho menos de visión. Yo compartía con el secretario de Educación de mi estado que a lo mejor me fui un poquito más arriba, que necesitamos cambiar el modelo educativo, porque hoy lamentablemente el universitario, cuando está en fase terminal, el 85 y 90% está pensando en dónde carajos voy a trabajar para tener un mejor sueldo, pero siempre con esa mentalidad de empleado. Y muy poco, si acaso el 15%, se me hace luego mucho, y más en instituciones privadas que en públicas, está pensando en cómo voy a generar más empleos, claro. Es decir, una visión muy distinta. Pues, el origen es biomolecular. Entonces yo te ofrezco, gracias, si me lo permites, y te lo agradecería que aceptaras que pudiéramos tener un acercamiento con el gobierno del estado de Querétaro. Con todo gusto. Y que yo me he hecho a hombros la responsabilidad de convencer. Ciertamente el grueso del presupuesto para estos temas alimentarios en las escuelas es subsidiado por la Federación. La verdad es que una muy buena parte de ese presupuesto es operado por los estados, claro, y ellos le agregan también una parte presupuestal. Entonces yo creo que si convencemos al gobernador y al secretario de Educación y a la directora y presidenta del DIF estatal, tendremos un muy buen avance. Muchas gracias, diputado. De hecho, tengo que reconocer, como bien lo dice, la vida no es fácil. Hace unos días, y les quiero contar esta experiencia, no voy a decir ni en qué estado ni en qué circunstancia, pero hicimos nosotros un programa para que pudiéramos aportar formatos de alimentación en comunidades en donde antes había, no sé, 10 o 15 mil habitantes que hoy tienen 3 o 4 mil, porque la mayoría ya emigraron y se quedaron además los niños o los jóvenes mayores de 65 años. La mayoría no comen, algunos todavía tienen que caminar mucho para la escuela y llegan desnutridos y literalmente viven en condiciones muy complicadas. Se nos ocurrió hacer un alimento muy poderoso. De hecho, lo generamos y creo que cumplió su promesa, al grado que, pues bueno, creo que incluso hoy por hoy está catalogado. Antes estaba catalogado, aunque no era un estado en condiciones, por ejemplo, como Oaxaca, que tenía 6 o 7 meses sin escuela y está obviamente en los peores rankings de aprovechamiento. Este estado no estaba en esa circunstancia, pero esas comunidades estaban prácticamente igual o peor que esos niños. La verdad es que el día de hoy estamos en niños que están entre cuarto, quinto nivel de aprovechamiento, como los mejores estados de aprovechamiento. Lo hicimos solo con un snack que era tremendamente económico. Y debido a eso, nos invitaron a varios programas de escuelas de tiempo completo, por lo menos para exponer nuestro proyecto. Y cuando hicimos degustaciones y todavía nos emocionamos mucho porque dijimos, bueno, creo que ahora el cielo se abrió con nosotros y vamos a tener más alternativas. De pronto llegamos a algún estado en donde de pronto decíamos, bueno, es que esto es maravilloso, pero solo tengo un presupuesto de 16 o 17 pesos por niño en escuela de tiempo completo. Y me acuerdo que yo dije, maravilloso, porque todo lo que les acabamos de presentar no tiene un costo mayor a 4.50 de peso. Y dijimos, wow, creo que entonces, porque ellos pensaban que era costoso. Bueno, tengo que reconocer que, pues de seguro no sé qué hicimos mal, porque ni así pudimos ingresar. El tema no es ese. Yo quiero compartir con ustedes que las cosas no son sencillas. Y también tengo que decirles que dentro de los temas de investigación se pueden hacer muchas más cosas. Estaba leyendo que la mayor cantidad del presupuesto en los temas de investigación o de las exenciones, creo que se llaman así, de impuestos, pues finalmente siguen siendo de empresas monstruosas, que con todo respeto creo que ellos pueden hacer su propia investigación y desarrollo sin necesidad
de pedir presupuesto del gobierno. Se los digo con mucha humildad porque a nosotros nos ha sido terrible o prácticamente imposible poder acceder, y créanme, somos una empresa eminentemente de investigación, y de pronto nos damos cuenta que o necesitas un muy buen gestor que haga eso, y que al final del día es el que se queda casi con la cantidad de dinero que te pueden ayudar, o los grandes monstruos. Entonces, los jóvenes que sí pueden desarrollar ideas poderosas y a través de eso acercarse más a los que sí pueden cambiar mucho la vida de nuestro país positivamente, creo que prácticamente se hace imposible. Les comparto todo esto porque sí creo que la labor que ustedes tienen es tremenda. Porque creo que sí hay algunos temas muy importantes que se tienen que arreglar, especialmente en los temas de apoyos a investigación, en los temas de poder acercar lo que se desarrolla, que es maravilloso en México. En México todavía la gente no quiere investigar porque no tiene valor. Terminas como investigador trabajando con tu idea para alguna empresa muy grande, que usualmente no es mexicana. En cualquier otro país es al revés. Es la forma en la cual una persona puede hacer alianzas con esos monstruos corporativos, cuando tu idea la tienes. ¿Y por qué somos tan diferentes? No sé, puede ser legislación o puede ser un tema de no comprensión, que las ideas también tienen el factor de mover el mundo. Yo les agradezco, y si alguno de ustedes cree que yo pueda contribuir en algún lugar, estoy dispuesto. Gracias. Muchas gracias. Sí, quisiera hacer un par de comentarios. Yo soy secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Entonces conozco un poco ahí lo que está sucediendo, nos estamos involucrando en el tema. Me gustaría también que participara Con todo gusto. en esa comisión. Lo voy a plantear, creo que es muy valioso lo que ustedes están haciendo. Hace algunos años me tocó ser secretario particular de un gobernador en Baja California, soy de Tijuana, y por ahí se acercó una persona interesada en el tema de la nutrición. Y por ahí me llamaba mucho la atención porque él traía prácticamente, era una hojita que prácticamente se lo dabas a los niños, no tenía, digo, estaba así como dulcecita, ¿no? Pero era un papelito que se lo comían y eran vitaminas. Y realmente me costó muchísimo trabajo el que pudiéramos lograr tener éxito, porque al final lo que nos interesaba pues era precisamente el que tuvieran ese valor nutricional, ¿no? El valor agregado a que no solamente pues les den un cuartito de leche y las cosas que a veces los gobiernos por lo económico terminan otorgándole al ciudadano. Y yo lo he reiterado en muchas reuniones, sobre todo en mi estado, de que esas despensas que dan realmente no nutren y no les favorecen, les resuelve el tema de que tienen que comer, ¿no? Claro. Pero la combinación que hacen, pues realmente no les resuelve esa parte nutricional. Claro. Yo he entrado en un proceso personal con mi esposa y mis dos hijos, un hijo de 2 años y otro recién nacido de 3 meses, y hemos cambiado nuestro esquema, porque bueno, ahora no sé si es ciencia o pseudociencia, ¿no? La famosa trofología, que te enseñan el valor de los alimentos y la combinación y el efecto que genera en tu cuerpo. Y la verdad es que yo tengo apenas 3 semanas que inicié y me he sentido totalmente distinto. Claro. Es en base, pues, a, obviamente, frutas, verduras, la combinación de proteínas, carbos y todo esto. Y tenemos pues todavía mucho que aprender. En la frontera se da mucho el tema de la alimentación orgánica. Entonces es hasta como de moda, ¿no? De repente, pero te das cuenta que eso es inaccesible para muchas familias. Entonces trabajar en este modelo, en lo que tú estás planteando, le permite a cualquier familia poder tener esa posibilidad de tener una alimentación sana, porque efectivamente cada vez hay más enfermos y no estamos hablando de gripas, como bien lo comentas, ¿no? De cáncer, de diabetes. O sea, tengo un conocido que su hijo de 3 años ya es diabético y ya le tiene que poner insulina, ya dentro de un proceso. Cuando es un bebé y yo vuelto a ver el mío y digo, obviamente tengo que trabajar en esa parte de la alimentación. Yo sí me sumaría a este esfuerzo, agradecerle a Gerardo, el diputado, esta oportunidad. Creo que bien vale la pena el que lo podamos plantear con el resto de los diputados, buscar algún modelo, algún esquema, invitarte igual a mi estado, con la gente del gobierno, que pudiéramos replantear de entrada. Yo creo que nada más las 250,000 despensas que entregan
en el gobierno en Baja California, el que le pudieras dar un giro y que le pudieras generar un balance, un equilibrio a todas esas familias con esa alimentación, creo que sería de gran ayuda. Reconozco su labor y felicidades. Muchísimas gracias, diputado. Yo creo que uno de los puntos muy importantes es justamente es quitar el miedo, porque además esto no es más costoso. En muchos aspectos, de hecho, creo que incluso permitiría bajar mucho los costos, porque creo que cuando el concepto de despensas que se manejan incluso se induce, ¿no? Como el DIF, por ejemplo, tocando ese tema, es regulador, o no sé cuál sea el formato técnico de su descripción, pero finalmente sugiere qué hacer. Algunas veces hace que para algunas comunidades sea tremendamente costoso, poco atractiva la despensa, que incluso la gente no esté ni socialmente relacionada a lo que les dan. Yo creo que al contrario, es bajar costos y ser más asertivos. Ahorita cuando bien lo mencionas, es una preocupación brutal. En Estados Unidos, de seguro muchos de ustedes estuvieron enterados, hace más o menos 3 años, la primera dama de Estados Unidos dijo, la historia en Estados Unidos se ha cambiado. Ahora los hijos no van a ver morir a los padres comenzarán o estamos comenzando a ver morir a los hijos. Justo lo que tú mencionas en el caso, por ejemplo, de un niño que es insulindependiente a los 2, 3 años, eso es de verdad doloroso. El punto es que ellos rápidamente comenzaron a poner educación, los famosos Healthy Science en las escuelas. Nosotros quitamos muchas de esas clases. Por el contrario, los niños nuestros no son tontos. Creo que si los enfocamos en entender qué es lo importante, ellos van a aprenderlo. Muchas veces incluso enseñan a los padres. Entonces, si tú me das oportunidad, con todo gusto, yo ya hace como un año y medio, me invitaron justamente para platicar justamente en el programa de escuelas de tiempo completo también en Baja California. Creo que para las personas que están como responsables del sistema de educación en Baja California, creo que no les va a sonar tan deschavetado, descabellado, que de pronto pudiéramos tener contacto con ellos. Y yo estoy dispuesto. Créanme que a mí me gusta mucho trabajar en laboratorio, pero el día de hoy, cuando conoces lo que puedes hacer afuera, también vale la pena ir a comunicarlo, porque si no, entonces no tenemos nada, ¿no? Y muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias de parte del Grupo Parlamentario del PAN. Muchas gracias y felicidades, Gerardo, por esta iniciativa de poderle ofrecer al Grupo Parlamentario una conferencia que unifica 25 años de esfuerzo de un investigador y todo su equipo con únicamente 3 años que tenemos nosotros para poder tener la oportunidad de cambiar y de verdaderamente aportarle algo al país. Entonces, creo que aquí tenemos 3 esfuerzos y 3 compromisos de parte de Polo, de Eloísa, de Max, en poder iniciar algo que cambie el rumbo del país en el tema de la nutrición y de la educación de nuestros niños. Y yo quisiera que esos 25 años que tú le has dedicado a esta investigación, que nos aproveches a nosotros como grupo parlamentario, como diputados, que nuestro tiempo es muy corto cuando lo comparamos con todo ese esfuerzo que tú y tu familia y tu equipo han hecho, y cómo nos puedes empujar para poder cristalizar ciertos proyectos que nos lleven a buen puerto en el tema que tú tantos años le has dedicado. O sea, cuando comparas los años que se requieren de investigación al tiempo que nosotros tenemos para aportarle un cambio al país, creo que tiene una fortaleza impresionante si nos unimos y decimos vamos a hacer algo juntos. Cuenta con nosotros, con el grupo parlamentario del PAN, con todos los compañeros, y yo creo que esos 3 esfuerzos que los compañeros están dispuestos a empezar a desarrollar en sus estados, me sumo como grupo a poder hacerlo en un tema legislativo para que podamos realmente hacer iniciativa que cambie el sistema de alimentación de nuestros hijos, cosa que ya hacemos, ya nos cuesta al país, ya le cuesta a todos los mexicanos muchísimo dinero en los desayunos escolares, en tantos programas de gobierno que no están dando un resultado. La medición ahí está. O sea, hay más enfermedades, hay más pobreza, hay más temas de rezago en el país
Entonces la política social, la política educativa del país no va por buen rumbo. Entonces ayúdanos a que esta sea una primera reunión, creo que nos abriste los ojos a todos los que estamos aquí. Es una primera reunión que todos nos quedamos, yo por lo menos me quedé muy sorprendido, pero más que eso, muy motivado. Gracias. De que tenemos una oportunidad que ya está aprobado, que ya está encaminado, que ya estás ahí. Bueno, ¿cómo nosotros te ayudamos a que tú puedas ayudar a más mexicanos? Entonces yo con eso la dejaría, agradecerle mucho a los dos, a todos los que estuvimos aquí, yo agradecerles mucho que nos hayamos dado el tiempo, y creo que estas son las pláticas, los momentos que realmente le van a dejar algo a este grupo parlamentario. Vamos a poder dejar un sello de que valió la pena el haber estado aquí en este lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera comentar algo. Yo quisiera, Edgar, felicitarte. Creo que mi hermano y mi cuñada se quedan cortos. Y yo esperaba algo más comercial de toda la infinidad de productos que tienes específicos para cada problema. Yo todavía traigo tiempo. Porque los conozco. No invoquen. Y he visitado los pop. He visitado los pop que tienes ahí en Monterrey. Gracias. Y en San Luis, y me interesa muchísimo que esto se haga oficial. Gracias. Desgraciadamente estamos contra los mochis y contra ese frijol que tú dices que está feo, es el que más negocio da, el que más deja, y definitivamente... Es que no estoy en contra de eso. Ya viene con carne. Pero definitivamente que hay mucho que hacer. Yo tengo años de que una sobrina no iba y me saludaba, me tenía miedo. Y con los sabalitos, no hombre, nomás le decía, ven por un sabalito. Inmediatamente, también, además. No, pero sí vi cómo se curaron con esos sabalitos que tienen ahí en mi casa, ahí en el congelador. Es correcto. O sea, es un testimonio que quería dar. Muchas gracias. Quiero decirles que antes de comenzar esta plática fue y me reclamó el diputado, por eso me río de nervios, no es de otra cosa. Pero tienen mucha razón. El concepto de ir juntos nos permite llegar mucho más lejos. Yo creo que el hecho de entender que vamos en una dirección con un objetivo planeado, algo que nos permita llegar a un objetivo, también nos va a dar señales a las personas que tristemente no tienen acceso ni a foros, ni a situaciones simplemente de supervivencia. Me refiero a muchos de esos héroes anónimos que todos los días se tienen que levantar muy temprano para ser proveedores de casa y que finalmente llega la noche y tienen que regresar a su casa y que tristemente saben que en los próximos 10, 15 o 20 años su vida no va a cambiar. Yo creo que esa es parte de la responsabilidad. Yo, dentro del concepto de investigación, muy enfocado a los temas clínicos, pero también mucho más enfocado a los temas de cómo podemos hacer cambios de profundidad. Yo tengo que reconocer que ni siquiera necesitamos ser tan científicos para entender que cosas muy buenas pueden suceder. Yo quiero, antes de abusar de la plática de Gerardo, quiero decirles que hace unos días hubo una ley que permitía quitar la comida chatarra de las escuelas. Y de hecho fue un concepto que creo que era muy bueno. De hecho, unos días antes a mí me tocó hablo de hace, no sé, quizá 10 años, presentar un libro que escribimos varios científicos y que de hecho se presentó justamente aquí en la Cámara de Diputados. Era un libro que se titula Crisis Alimentaria en México. Era el objetivo de entender que tenemos muchas fuentes productivas que con muy pocos recursos se podían activar. Era literalmente una tesis desde litorales, tierra, campo, muchos aspectos. La verdad es que tengo que reconocer que unos días después nos dimos cuenta que no tenía mucho eco, pero después de eso nos enteramos que los conceptos de alimentación y las leyes por lo menos habían cambiado un poco. Tristemente, unos días después, unos de esos grandes corporativos hicieron un poco de lobbying y de pronto asustaron a nuestro Congreso diciendo que si la ley, tal como se había marcado, se ejercía en las escuelas, que era retirar comida chatarra, en México se iban a perder 3, 4, 5 mil empleos. Y de pronto creo que todo el mundo se asustó y dijo, bueno, vamos a hacer, y perdón por utilizar esta frase, no debería ser, especialmente si me están filmando, bueno, cocas más chiquitas, pepsis más chiquitas, gancitos más chiquitos. Y la verdad es que ahí quedamos atrapados. Lo único que hicieron fue un negocio doble, porque ahora los papás tenían que gastar el doble, porque las cosas no costaban menos, simplemente tenían que comprar el doble. Algo que no les dijo ese señor o esas instituciones a los diputados fue que en nuestro país se mueren más de 100,000 niños por lo que están comiendo cada año.
con un costo brutal en todos los aspectos, social y emocionalmente, porque estoy seguro que ningún padre desea que su hijo se enferme y mucho menos muera. El punto triste es que tampoco lo que les dijo es que yo no veo dónde se iban a perder empleos si emprendíamos esta clase de historias de productos más nutritivos. Al contrario, ¿sabían ustedes que esos grandes corporativos nunca se van a ir de México? ¿Ustedes creen que van a perder el negocio emergente más importante que tienen en el mundo? Al contrario, tienen que contratar a cientos de jóvenes que estudian bioquímica o que estudian ingeniería en alimentos o que hacen investigación de todo tipo. Al contrario, tienen que apoyar más a los productores del campo en conceptos más orgánicos para que puedan ofrecerle a su cliente pues, alternativas de salud en lugar de alternativas de muerte. Yo tengo que reconocer que esta es parte de mi especialidad y de nuevo les reitero, si ustedes creen que yo pueda ayudarles, bueno, no tengo muchos recursos, pero tengo mucho tiempo. Así es que estaría dispuesto, tengo que reconocer que no tengo todo el tiempo porque ya estoy viejón, pero el objetivo es intentar hacer algo y si ustedes creen que yo puedo ayudar, cuenten conmigo. Tenemos una duda que desde que estaba en primaria o la hubo por ahí el famoso yodo, Sí. con la plaga que hubo de bocio. Es correcto. Entonces se tomó la decisión, me imagino que alguna ley, de aplicarse a la sal y ahora sí en todas las mesas del país y ahora se retira la sal. Entonces, algo así que pudieran sacar un polvito como este que Estados Unidos hace 20 millones de sobres de eso, nomás para el ejército. Pero ahí lleva todo. Que así se hiciera algo en México. De hecho, lo tenemos. Siempre la política rebasa todo. Lo tenemos, de hecho, Sí. diputado. Si me da oportunidad, yo con todo gusto, a través, si me permite Gerardo, a través de él o de su oficina, poderle llegar algo que creo que le va a gustar. Y creo que ya cubre esa fase. Porque yo también me comprometo a hablar con el gobierno de Nuevo León, a ver si se puede también incluir a las comunidades que hoy salen. Está bronco. Salen con broncas Claro. de A mí COVID, sí. en lugar de cubrirles la nutrición, están tapando el ojo al macho. Claro. A mí sí me... Ok. Gracias. Yo una pregunta más, lo del sueño de los niños de crecer. De crecer es muy fácil, ¿eh? Porque la más chiquita, ese es el sueño que tiene. Sí, ese es. Agustín, ¿me das 2 minutos nomás? No, sí. Bueno, yo nada más también agradecerles a todos, Edgar. La verdad es que yo tengo algunos meses que tuve el gusto de conocer a Edgar. Ahorita me preguntaba, le dice, oye, ¿dónde está la planta? Le digo, pues está en Aguascalientes. Y dice, oye, qué impresionante. La verdad es que yo tengo 40 años en Aguascalientes y tampoco sabíamos que esa planta que pasamos todos los días para ir al rancho hacía esas maravillas. Y tuve la oportunidad de conocer a Edgar en campaña, en la primera. Y bueno, estuvimos ahí comentando algunos temas, la inquietud que él tenía. Sí, sí, vota. Oye, sobre todo la inquietud que tiene él, primero, como decía Agustín, de dejar algo en su estado y en su país. Porque todo esto que hizo, pues bien pudiéramos ir después a comprarlo a Estados Unidos, a Alemania, en otros países. Y él tiene muchas ganas pues, de luchar contra todo con nosotros. Yo creo que muchas veces la toma de decisiones no es que las tomemos mal, es que no estamos bien informados. Y cuando empezamos hace 8 días que platicaba yo con Eloisa, que nos encontramos aquí en un centro comercial y empezamos a ver el tema de desarrollo rural y muchas cosas, me acordé de Edgar y le dije, pues déjame ver con Edgar si tiene la oportunidad o cuándo tiene, porque es muy sencillo, pero la verdad es que viaja mucho y su tiempo sí está limitado. Y me dice, bueno, mira Gerardo, yo estoy en Estados Unidos, llego el lunes o el martes temprano, puedo estar el miércoles con ustedes en México, pero nomás el miércoles. Dije, bueno, pues se acomodó chulada porque pues nosotros tenemos sesiones. Traté de hacer la invitación yo lo más atractivo que pude. Ayer me vieron ahí cabildeando con algunos el tema de transmitir un poquito, aunque lo que yo dije me quedó muy corto cuando lo expresa o ve uno con Edgar. Yo les dije, no, le dije, la realidad es que a cada quien nos dice algo diferente cuando lo escuchamos hablar, porque cada una de nuestras comunidades y lo que hacemos es diferente. Lo que sí es que también me da mucho gusto, Agustín, que estés con nosotros, que nos ayudes tú que estás en esa burbuja sagrada, y creo que Edgar está en una burbuja también pues muy sagrada, complementaria, y que podamos permear como grupo y que hagamos algo diferente.